Bienvenido a Su Historia. Ahora puedes escuchar Su Historia en Spotify y también en Apple Podcasts. Recuerda también nuestro canal de Telegram, t.me/suhistoria, y nuestra web, www.suhistoria.org. Toda la Biblia nos habla de una historia, la historia de cómo Dios extiende su amor hacia nosotros. Por eso decimos que es su historia. Betesda, casa de misericordia. Así se llamaba el estanque con sus 5 sales circuncidantes que estaba cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén. Parecía un estanque común, de aguas tranquilas y turbias, pero a veces comenzaba de repente a burbujear y a remolinear y borboteaba como si surgiese de una fuente profunda y misteriosa. Luego descendía nuevamente a su antiguo nivel, después de un fuerte y breve movimiento del agua. Pero en esos breves momentos en que el agua estaba en movimiento, tenía una extraña fuerza curativa, y quien entonces se bañara rápidamente en ella, sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. «Es un ángel que desciende a veces para agitar el agua», decía la gente respetuosamente, y en las salas abiertas esperaban la venida de ese ángel, ciegos, cojos y paralíticos. Esperaban a menudo mucho tiempo, estando siempre alerta. Día y noche estaban en tensión, y cuando en la profundidad se hacía sentir el primer movimiento del agua, comenzaba desde 5 lados al mismo tiempo la terrible carrera hacia el estanque. Algunos enfermos aún podían caminar, otros avanzaban sobre pies y manos, los ciegos palpaban apurados, caminando en dirección del ruido de las aguas. Todos querían llegar primero. En esos momentos, Betesda ya no parecía ser una casa de misericordia. Se empujaban y se atropellaban unos a otros para ser el primero. Nadie pensaba más que en sí mismo. Y para la mayoría había únicamente decepción. Entre tantos, uno solo podría irse feliz para entrar de nuevo en la vida libre y sana. Los otros volvían a echarse suspirando y comenzaban a esperar de nuevo. Pero a menudo perdían toda su esperanza y valor. Dejaban de esperar y orar, y todo se les hacía indiferente. Entre todos estos desgraciados había también un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Era por su propia culpa, porque había llevado una vida mala y pecaminosa. Él mismo había arruinado su salud. Ahora estaba allí, echado, sin poder casi moverse. Nadie se ocupaba de él, no tenía amigos ni familiares que le ayudaran o cuidaran. Y siempre era uno de los últimos que se arrastraba hasta el agua cuando comenzaba a agitarse. 38 años duraba ya su padecimiento, su castigo. Qué duramente tenía que pagar por sus culpas. Casi se había hecho ya un hombre viejo en ese tiempo, pero aún así no había abandonado la esperanza de que Dios un día le demostrase su gracia. Ahora era sábado y Jerusalén estaba de fiesta. Una gran multitud marchaba alegremente por las calles y ofrecía sus sacrificios en el templo. En todas partes se oía música y cantos. También en Betesda había ahora mucho movimiento, se había congregado una gran multitud. Parientes y amigos de todos los enfermos habían venido a ayudarlos y a consolarlos. Solo para aquel hombre no había venido nadie. Estaba ahí, extendido en el suelo, solitario, como todos los días. ¿Quién, entre todas esas personas que estaban en la ciudad, podría pensar en él?
Todos ellos habían venido a la fiesta para buscar aquello que pudiera proporcionarles alegría. Pero había uno que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un hombre silencioso caminaba a las orillas del agua y se detuvo al llegar junto al paralítico. Lo miró y el enfermo ya se sintió conmovido solo con esa mirada. Durante 38 años nadie lo había compadecido, pero ahora esos ojos lo miraban con tanto amor y misericordia como nunca nadie le había mirado antes. ¿Quieres ser sano?, le preguntó el hombre. Brillaron los ojos del enfermo y su corazón empezó a latir con fuerza. Sintió que esa pregunta no fue formulada por simple curiosidad. Esa voz y esos ojos expresaban verdad y bondad. No podía sino hablar con un gran respeto a ese extranjero. Pero su respuesta fue abatida, triste. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de mí. Y de pronto oyó decir: levántate, toma tu lecho y anda. Sonaba como una orden. ¿Quién podría desobedecer a esa voz? ¿Quién podría resistir la mirada de esos ojos? El enfermo no vaciló ni un instante. No dijo: pero si yo no puedo caminar, sino que creyó y obedeció. Se levantó y tomó su camita. Y sólo entonces comprendió claramente qué grande y divino era el milagro realizado en él. Sus piernas lo sostenían, le llevaban por entre los enfermos, fuera de la sala. No estaba soñando. Esas piernas lo llevarían otra vez por la vida, completamente sano. ¿Dónde estaba ese extranjero, su bienhechor, su salvador? Ya no estaba allí. Tan silenciosamente como había venido se fue, sin esperar su gratitud. Pero el corazón de ese hombre rebosaba agradecimiento. Salió. El sol lo recibió y el viento acariciaba su piel. Radiante de felicidad, entró por la puerta de Jerusalén. Emocionado marchaba por las calles con su lecho en su hombro, entre los alegres caminantes, riendo y llorando de felicidad. Hasta que de pronto fue detenido por un grupo de ceremoniosos judíos, escribas y fariseos que lo miraban hosca y severamente. «Hoy es sábado», le dijeron indignados. «No te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo es posible, hombre impío, tú, trabajando en el santo día del sábado?» El hombre los miraba asustado y asombrado. ¿Sábado? Sí, en efecto era sábado, pero para él era mucho más. Para él era el día de salvación, el día de la misericordia de Dios. ¿Era pecado caminar con una cama al hombro? Era tan agradable poder caminar y cargar algo. ¿No le había dicho su bienhechor que así lo hiciera? ¿No estaba bien entonces? Y contestó muy contento: «El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda». Que él hubiese sido sanado no les importaba nada a esos fariseos, pero que anduviera por ahí con su cama al hombro en un día sábado. Sus caras ceremoniosas se hicieron más largas aún. Se miraron significativamente. «¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda?», preguntaron severamente. Pero muy a su pesar, el hombre no lo sabía, y de pronto los dejó allí donde estaban, porque no podía soportar caras tan agrias en un día tan feliz para él. Dejó su lecho y se dirigió al templo. Sí, si había alguien que hoy debía ir al templo, era él. Lleno de gozo, entró al atrio y agradecido se postró delante de Dios.
Y cuando se levantó, ¿quién estaba allí delante suyo? Oh, no se equivocaba. Esos ojos, esa voz, no los olvidaría en toda su vida. Y aquí estaba otra vez su Salvador, quien le dijo: «He aquí, has sido sanado. No peques más para que no te venga cosa peor». Eso también sonaba muy serio y severo, pero era muy distinto a lo que le habían dicho aquellos judíos. En esa severidad vibraba el amor, y el hombre se inclinó profundamente con reverencia. ¿Conoce él mi vida?, pensó sorprendido. ¿Quién es entonces? Y de pronto supo quién era. Todos le conocían. Se llamaba Jesús. Jesús, Salvador. Era un nombre adecuado, era el nombre mejor y más dulce de cuantos existen. Y el hombre fue a decírselo a los judíos que lo habían detenido antes. Ellos también tenían que saber del Salvador. Cuando los halló, les dijo: «Jesús es quien me sanó». Pronunció el nombre de Jesús con sumo respeto y amor, pero ellos despreciaban ese nombre y sus ojos echaban chispas. Ya habían sospechado que había sido él. Ahora estaban seguros. Era él quien profanaba el sábado e inducía a otros a hacerlo. Y fueron a reprochárselo con palabras duras y enconadas. Pero Jesús los miró tranquilamente y dijo: «Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro». Insensatos, ¿acaso no sabían que el Padre en el cielo obraba también en el día sábado cuidando de ellos? ¿Y querían darle órdenes a él, al Hijo de Dios? No podían oponerse los doctos rabinos a la divina sabiduría del Señor. Se escabulleron. Pero en sus corazones el odio seguía creciendo. «Dice que Dios es su Padre», decían. «Se hace igual a Dios y además de profanador del sábado es un blasfemo». Y en adelante le acechaban, tratando de perjudicarle. Si pudiesen, le matarían. Era su enemigo. ¿Su enemigo? Si solo ellos supieran cuánto Jesús les amaba. Gracias por escuchar esta historia bíblica. Espero que te haya gustado y que te sirva para conocer un poquito mejor al Dios del que la Biblia dice que nos ama tanto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Debemos pedirle perdón por lo que hemos hecho mal y seguirle de todo corazón y leer su palabra para saber cómo hemos de vivir. Si os gustaría colaborar económicamente con este proyecto, podéis visitar nuestra página web www.suhistoria.org. Recuerda que ahora también puedes escuchar Su Historia a través de Spotify y Apple Podcasts. Que el Señor os bendiga.